Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Paz o muro de piedra. Medinsky en Suiza. Buen día, bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy martes 17 de febrero iniciamos con un movimiento sísmico en la diplomacia. Vladimir Medinsky, el hombre que lideró las conversaciones en Estambul al inicio del conflicto, ha vuelto a la mesa en Suiza. Según el medio finlandés Yle, el regreso de Medinsky es una señal clara de Moscú. Las cuestiones militares están decididas, ahora vamos a lo político. Pero no se engañen, amigos de que hablan Geo. Moscú no va a Ginebra a ceder. Va a demostrar que sus exigencias son inamovibles. Medinsky no es un negociador de compromisos, es el arquitecto de las condiciones de Rusia. En el bloque 2 de este episodio de que hablan Geo, hablaremos de la enshittification de la OTAN. Mientras tanto, desde Estados Unidos, The National Interest lanza una crítica brutal. La gobificación o enshittification de la OTAN, tal como ocurre con las plataformas digitales que se degradan para maximizar beneficios, la alianza está dejando de ser un sistema de seguridad para convertirse en un cajero automático para Washington. Ahora se está dando cuenta tarde de que es un mecanismo de beneficio para la industria de defensa de Estados Unidos. Y como dice el autor Emiliano Kowalski, Europa necesita separarse de este sistema antes de que sea demasiado tarde. La OTAN ya no protege, solo factura. En el bloque 3 hablaremos del F-16 y mercenarios del aire en Ucrania. Pero la OTAN sigue metiendo la mano. Strana.ua, noticiero ucraniano, revela un secreto a voces. Los F-16 que operan en los cielos ucranianos no son pilotados por novatos. Se ha creado un escuadrón secreto compuesto por veteranos de combate de Estados Unidos y Países Bajos. Hablamos de pilotos con experiencia real en Afganistán. No son instructores, son combatientes extranjeros operando sistemas de la OTAN desde las bases ucranianas. Esto ya no es una ayuda, es una intervención directa bajo el radar de la Legión extranjera. En el bloque 4, la advertencia de Yemení, portaaviones al fondo. Aquí cambiamos de frente, pero no de tensión. El líder supremo de Irán, Ali Yemení, ha sido tajante ante los residentes de Azerbaiyán Oriental. Cualquier ejército, por poderoso que sea, puede ser abofeteado. Yemení prometió hundir los portaaviones estadounidenses si Washington decide enviarlos contra Irán. No es solo retórica, amigos de que hablan Geo. Irán está mostrando sus dientes justo cuando el mundo mira a Ginebra y Ucrania. El eje de resistencia no va a permitir que Estados Unidos concentre todo su poder en un solo punto. Y en el bloque 5 hablaremos de el infierno en Briansk y el ultimátum de Ginebra. Sí, cerramos con lo más urgente, el frente doméstico, podríamos decirle, de, de la casa geopolítica, ¿no? Entre el 15 y el 16 de febrero, las defensas aéreas rusas repelieron el mayor ataque aéreo de la historia sobre la región de Briansk, misiles y drones por cientos. Aunque la efectividad de la defensa fue excepcional, cientos de miles de personas están sin luz. ¿Les suena familiar? Esto es idéntico a lo que vimos antes de la invasión a Kursk. ¿Se recuerdan? Kiev está concentrando fuerzas en la frontera y lanzando este ataque masivo como un ultimátum en Ginebra. Quiere forzar a Rusia a aceptar sus términos bajo la amenaza de una nueva invasión o el colapso de la infraestructura fronteriza. Es una apuesta desesperada. O Rusia cede en la mesa o Kiev intenta quemar el cinturón forestal de Belgorod una vez más. Pero hay más, porque esta noticia se convierte más de miedo. Ya ustedes verán por qué. Así que entremos de lleno al bloque 1. El regreso de Medinsky, la línea de acero en Ginebra. Hoy el radar apunta a Ginebra, donde las conversaciones de paz han tomado un giro que tiene a Kiev, podríamos decir que muy nervioso. Moscú ha retirado de la cabecera al jefe de inteligencia militar Igor Kostyukov y ha traído de vuelta a un viejo conocido, Vladimir Medinsky. ¿Qué significa esto?
Según el análisis de Gillette, Finlandia es la señal de que Rusia ha dejado de discutir temas técnicos y ahora viene a imponer sus condiciones, pues políticas inamovibles. Medinsky no es un diplomático de carrera, es el asesor histórico de Putin, un hombre conocido por sus conferencias sobre el destino de Rusia y sus posturas ultraconservadoras. Su regreso indica que Moscú ya no quiere hablar solo de intercambios de prisioneros como se hizo en Dubái, perdón, Abu Dhabi, sino de garantías de seguridad de largo plazo y esferas de influencia. Medinsky no va a Ginebra a buscar un punto medio, va a leer el acta de la nueva realidad geopolítica. Así que nos encontramos con el atentado que cambió el tablero, ¿no? Lo más oscuro de este reporte de Finlandia, amigos de que hablan geo, es lo que ocurrió tras bambalinas. Tras las reuniones en Abu Dhabi a principios de febrero, se produjo un intento de asesinato en Moscú contra el general Vladimir Alexeyev, mano derecha de Kostyukov. El general quedó gravemente herido por múltiples disparos. El Kremlin no tiene dudas, fue un sabotaje de Kiev para reventar las negociaciones. La respuesta de Putin fue inmediata. Subió la apuesta, retiró al perfil de inteligencia Kostyukov y envió al escudero ideológico Medinsky. Rusia está demostrando que, a pesar de los intentos de terrorismo en su capital, no se levantaron de la mesa. Pero las condiciones ahora serán dictadas por un historiador que no cree en las concesiones. Suiza, a pesar de ser considerada hostil por Moscú, se convierte hoy en el escenario de una paz que tiene sabor a ultimátum, diría yo. Hagamos un análisis del contexto geo. Ese perfil de Medinsky es el hombre que pone la base legal e histórica a las operaciones de Rusia. Si él está sentado ahí, significa que Rusia considera que la fase militar ha cumplido sus objetos básicos y ahora toca legalizar los resultados en el mapa. Así que de lo técnico a lo político, ¿no? En Abu Dhabi se hablaba de logística, prisioneros, corredores. En Ginebra se habla de soberanía. El cambio de interlocutor es un mensaje de poder. Ya no negociamos, ya no negociamos el cómo, ahora decimos el qué. La paradoja suiza. Rusia utiliza a Suiza para demostrar buena voluntad ante la comunidad internacional, pero al enviar a Medinsky neutraliza cualquier esperanza de Occidente de que Rusia retroceda en sus exigencias territoriales. Hablemos de la doctrina de Medinsky y el mapa del mundo ruso. Si alguien pensaba que Ginebra sería una partida de tira y floja, el regreso de Vladimir Medinsky ha sepultado esa idea. Para Moscú, las diferencias sobre el Donbass ya son cosas del pasado. Ahora el objetivo es mucho más ambicioso. Medinsky llega a Suiza con una lista de demandas maximalistas que buscan cambiar el régimen de seguridad de toda Europa. ¿Qué busca Rusia en ruso simple? Eliminar las causas del conflicto de raíz. Medinsky exige tres pilares no negociables: rendición territorial de las regiones liberadas, neutralidad absoluta de Kiev y la desmilitarización total. Pero hay algo más profundo, amigos de que hablan que yo: la imposición del concepto de las esferas de interés. Rusia le está diciendo a la OTAN que el tiempo de su expansión hacia el este ha terminado y que las antiguas repúblicas soviéticas vuelvan a estar bajo la protección del mundo ruso. Sí, hablemos del mundo ruso como escudo estratégico. Para Medinsky, el mundo ruso no es solo un concepto cultural, es una doctrina de defensa. Donde haya alguien que hable ruso o comparta su historia, Moscú se arroga el derecho de protegerlo, incluso por la fuerza. Es la respuesta final a la doctrina Monroe de Estados Unidos. Al sentar a Medinsky en la mesa, Putin está enviando un mensaje de continuidad. No hemos cedido en el 2022, no cedimos en el 2024 y no vamos a ceder en el 2026. Medinsky es literalmente la voz de Putin sentada frente a los delegados de Washington y Kiev. Contexto geopolítico. Podríamos hablar de la inmutabilidad de las demandas. Medinsky fue elegido precisamente porque ya estuvo en Estambul. Su presencia, dice,
Nuestras condiciones son las mismas, pero ahora nuestra posición militar es mucho más fuerte. Es una negociación desde la victoria, no desde un punto débil. Soberanía contra esferas de interés. Medinsky desafía el orden liberal internacional. Para él, la paz solo es posible si se reconoce que las grandes potencias tienen áreas de influencia legítimas donde la OTAN no puede entrar. La reacción de Kiev. El escepticismo ucraniano. Ellos saben que Medinsky no va a negociar. No va a negociar detalles. Va a dar lecciones de historia y esperar que Kiev firme la capitulación política. Por eso dicen que es una estratagema, ¿no? Porque no hay espacio para el regateo. Así pues, pasemos al bloque 2 de este segmento con la gobificación de la OTAN. El puente de peaje de Washington, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El peaje de Washington. ¿Quieres pasar por aquí? Los dineritos primero, ¿eh? Mientras Medinsky prepara sus lecciones de historia en Ginebra, desde el corazón de Washington llega un diagnóstico brutal. La revista The National Interest afirma que la OTAN ha entrado en la fase de ancientification o mierdification. Al igual que esas redes sociales que al principio son geniales y gratuitas, pero que luego se llenan de publicidad y te cobran por todo. La OTAN se ha convertido en un ecosistema depredador diseñado para extraer beneficios de Europa. Fuerte, ¿eh? Para venir de una revista estadounidense y de este calibre. Muy fuertes esas palabras, ¿eh? Europa usó la versión de freemium de la seguridad estadounidense. Defensa barata a cambio de lealtad. Pero ahora Washington ha decidido monetizar la suscripción. ¿Mm? La OTAN ya no es un sistema de seguridad compartido, es un puente de peaje privado. Estados Unidos no tolera rutas alternativas como un ejército europeo soberano y obliga a sus usuarios a pagar precios exorbitantes en forma de compras de armas, estándares tecnológicos, impuestos y sanciones que solo benefician a la economía estadounidense. ¿Mm? La adicción europea y la trampa de Rute. Lo que dice Emiliano Kowalski de National Interest es terrorífico, yo diría. Europa ha perdido la capacidad de defenderse porque su autonomía estratégica se atrofió por comodidad. Es como alguien que olvida cómo cocinar porque siempre pide comida por una app. ¿Mm? Y ahora que la app es carísima y el servicio es pésimo, pues ya no saben ni cómo encender la estufa. ¿Mm? ¿Cacháis? Escuchen al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sus palabras no son las de un líder militar, sino las de un vendedor de software amenazando a un cliente que se quiere ir. Rutte dice que cualquier intento de defensa europea son palabras vacías y que reemplazar el paraguas nuclear de Estados Unidos costaría el 10% del PIB. No está analizando la seguridad, está asustando a los europeos para que sigan pagando la suscripción premium a una plataforma que ya no los protege, solo los explota. Mm. Contexto geo. La analogía digital. La OTAN pasó por las tres fases de la decadencia, ¿no? Primero, ser útil para los usuarios posguerra. Segundo, favorecer al dueño, la Guerra Fría tardía. Y tercero, perjudicar a todos para maximizar el beneficio. 2026, Europa está atrapada en la fase 3. Así pues, ¿qué dependencia tecnológica? La OTAN obliga a comprar F-35 y sistemas estadounidenses, creando un monopolio donde Europa no puede reparar sus propios equipos sin permiso de Washington. Es la obsolescencia programada aplicada a la guerra, ¿no? Error de los vendedores. Rute, Stoltenberg. El discurso de la OTAN se ha vuelto absolutamente y puramente comercial. Ya no se habla de valores, se habla de reparto de cargas, pagar la cuota y de la interoperabilidad de usar productos del dueño.
de la app. ¿Mm? El gran robo transatlántico, del 2% al monopolio total, ¿no? Escuchen estas cifras porque son el corazón del engaño. Según el think tank Bruegel, las ventas militares de Estados Unidos a sus aliados europeos pasaron de 11 mil millones de dólares 2017-2021 a la astronómica cifra de 68 mil millones solo en el 2024. ¿Mm? ¿Lo ven ahora? La OTAN no es una alianza de defensa, es la mayor fuerza de ventas de Lockheed Martin y Raytheon en la historia de la humanidad. Ese famoso 2% del PIB que Washington exige a gritos no es para que Europa sea más fuerte, es para canalizar los presupuestos públicos europeos directamente hacia Maryland y Virginia. Al comprar productos listos para usar de Estados Unidos, Europa no solo entrega su dinero, sino que también entrega su futuro. Se integran en un ecosistema donde Washington controla todas las licencias, las actualizaciones y hasta los repuestos. Si un país europeo quiere usar sus propios tanques o aviones para una política soberana, Estados Unidos solo tiene que apretar un botón y dejarlo sin soporte técnico. Es la obsolescencia programada aplicada a la soberanía nacional. Sí que es el muro de pago de Trump y el teorema de Haley. Este artículo de National Interest habla del teorema de Haley y esto es vital que lo entendamos todos. Recordemos que en los años 60 se decía, solo necesitas un 5% de confianza en Estados Unidos para disuadir a los rusos, pero necesitas un 95% para tranquilizar a los europeos. Hoy en el 2026 esa confianza está en cero. Cuando Trump amenaza con dejar a los aliados delincuentes a merced de Rusia si no pagan, está activando el muro de pago de la app, de la aplicación transatlántica. Washington ha convertido la seguridad en un algoritmo manipulador. Nos espían, como vimos hace una década, nos arrastran a retiradas caóticas como la de Afganistán y luego nos exigen interoperabilidad. ¿Saben qué significa esta palabra en realidad? Significa prohibir la tecnología europea. Estados Unidos utiliza leyes de exportación e intereses políticos para asfixiar cualquier intento de defensa autónoma de la Unión Europea. Es geopolíticamente blando, un monopolio digital que ha dejado a Europa frágil, asustada y a una sola sacudida del colapso total. Contexto geo. La extracción de riqueza. Hay que subrayar cómo el conflicto en Ucrania ha sido el catalizador perfecto para obligar a Europa a vaciar sus arsenales antiguos y comprar equipo nuevo. Equipo nuevo estadounidense. Es un ciclo de reemplazo forzado que beneficia al propietario de la plataforma, de la app. El veto informal. Esto explica que al controlar los estándares técnicos, el ITAR, por sus iniciales ITAR, Estados Unidos tiene un veto sobre quién puede venderle armas a Europa y cómo puede usarlas. Europa ha pagado por armas que no posee realmente, solo que tiene el leasing estratégico, ¿no? Por eso es cuando se dice que caen Tauros en Rusia, pues hay mano estadounidense, porque estos Tauros son dirigidos con tecnología estadounidense, principalmente en geolocalización. ¿Mm? Divergencia de intereses. El algoritmo de Washington ahora apunta al hemisferio occidental y al Pacífico. Europa es el usuario antiguo, que la plataforma ya no quiere mantener, pero al que le sigue cobrando la suscripción y la suscripción más cara. Hablemos de hackear la OTAN, el camino hacia la soberanía real. Para cerrar este análisis de The National Interest, el profesor Kowalski nos da la solución, pero no es apta para cobardes, ¿eh? Dice que Europa sufre de una indefensión aprendida. Mark Rutte y los suyos nos dicen que no hay alternativa.
que Europa es incapaz de defenderse sola. Pero Kowalski nos advierte, eso no es realismo, es el discurso del dueño de la app prohibiéndote borrar su cuenta. Así que, ¿cómo se restaura la soberanía europea? No se trata de romper con la OTAN por despecho, sino de lo que él llama interoperabilidad adversarial. Es decir, crear sistemas de defensa europeos independientes que puedan conectarse a los protocolos de la OTAN, pero que no necesiten la aprobación previa de Estados Unidos para funcionar. Es hackear el sistema operativo transatlántico para que Europa deje de ser un usuario atado y pase a ser una copropietaria de la plataforma. Y eso, pues yo creo que todos pensábamos que era así, ¿verdad? Pero resulta que no lo es. Resulta que esto que es tan lógico que se entiende que debería de ser así, pues es la salvación europea. Entonces, entonces, las tres claves del reinicio europeo. Kowalski propone un plan de choque que haría temblar los cimientos de la industria de defensa en Washington. Capacidades, no solo arsenales. Dejar de comprar productos cerrados de Estados Unidos y empezar a fabricar tecnología propia a gran escala. Es uno de los sueños de Macron, ¿no? Soberanía estratégica, inteligencia, satélites y logística europea. Poder mirar, decidir y actuar sin pedir permiso al Pentágono. Mando operativo real. Un cuartel general permanente de la Unión Europea con poderes de verdad, no solo oficinas de diplomáticos tomando su cafecito, ¿no? Esto no es un plan antiestadounidense, amigos de que habla Geo. Es de hecho la única forma de salvar la alianza. Un socio que sabe defenderse solo es más valioso que un vasallo dócil que solo sabe pagar suscripciones premium mientras su industria se hunde. La elección es clara. O siguen desplazándose por el menú de una plataforma cargada que los desprecia, o empiezan la difícil labor de la modernización soberana. Suena sencillo, pero sabemos que es bien complicado. Para eso se necesitan pantalones. Contexto geo. La indefensión aprendiano. Este concepto psicológico aplicado a la geopolítica. Europa cree que no puede porque le han repetido durante 80 años que no debe. Romper esa mantra es el primer paso para la soberanía. Interoperabilidad adversarial. Este es el término clave. Significa ser compatible con el aliado, pero tener la capacidad de actuar de forma autónoma cuando el aliado está distraído o tiene intereses opuestos, como el Ártico o África. El rol de Finlandia. Es irónico que este artículo venga de un profesor en la Universidad de Tampere, Finlandia, un país que acaba de entrar en la OTAN, pero que por su historia sabe perfectamente que al final del día tu propia defensa es lo único que garantiza tu supervivencia. ¿Mm? El Escuadrón Fantasma. Veteranos de la OTAN al mando. Entramos de lleno al bloque 3 de este segmento de que hablan Geo. Presten mucha atención a esta filtración de Estrana.ua, noticiero ucraniano, no noticiero ruso, no noticiero de Hungría, de Ucrania. Se acabó el misterio sobre quién está volando los F-16 en Ucrania. Bajo el más estricto secreto se ha formado un escuadrón de élite compuesto por veteranos de Estados Unidos y los Países Bajos. No son reclutas ucranianos, con unas pocas semanas de curso intensivo. Son perros de guerra, del aire con miles de horas de vuelo en Afganistán y Oriente Medio. Esta unidad secreta tiene una misión crítica, blindar los cielos de la región de Kiev. Los pilotos occidentales han firmado contratos privados de 6 meses. No aparecen en las listas oficiales, no tienen rango en el escalafón ucraniano, pero operan la tecnología más avanzada de la OTAN en Ucrania. Los holandeses, por su parte, han aportado expertos de sus escuelas de combate de élite, especialistas en intercepción y guerra electrónica. Es la intervención por contrato. Amigos de qué hablan Geo,
una forma de meter a la OTAN en la cabina sin declarar la guerra formalmente. Así que nos encontramos con el outsourcing de la guerra aérea, ¿no? ¿Por qué hacer esto ahora? Porque Kiev sabe que no tiene tiempo para, para entrenar a sus propios pilotos al nivel necesario para enfrentar la aviación rusa. Algo que dijimos desde 2022, ¿no? 23, desde que el ruido del F-16 empezó a aparecer en este conflicto. Y sabíamos, aquí en De qué habla Geo, siempre dijimos que iban a ser pilotos de la OTAN volando esos avioncitos. Un veterano de Afganistán sabe cómo evadir radares y cómo gestionar el combate bajo presión. Al contratar a estos pilotos, Ucrania está haciendo un bypass a la realidad militar. Compran la experiencia que les falta, pero cuidado, ¿eh? Porque esto convierte a estos pilotos en objetivos legítimos de primer orden para Moscú. Y su captura o derribo podría desatar una crisis diplomática que ninguna aplicación de la OTAN podrá gestionar, aún así pagando el más caro de los premiums, ¿no? Contexto geo. La Legión extranjera del aire. Este modelo de contratistas permite a los gobiernos de la OTAN negar su participación directa. Plausible deniability. Si un piloto estadounidense es derribado, dirán que era un civil trabajando por cuenta propia. Especialización holandesa. Hay que subrayar por qué Países Bajos es clave. Sus pilotos están entre los mejores de Europa en tácticas de intercepción moderna. Su presencia eleva el nivel tecnológico del conflicto a una guerra de alta intensidad simulada. Guerra de alta tecnología. Estos pilotos no solo vuelan el avión, sino que integran los datos de inteligencia satelital de la OTAN en tiempo real. Es la interoperabilidad adversarial, ¿verdad? De la que hablábamos antes. Pero ahora aplicada al combate cinético. La bofetada de Irán, portaaviones en el punto de mira. Mientras la OTAN se gobifica y los veteranos occidentales vuelan F-16 sobre Kiev, en el Oriente Medio el tablero está ardiendo. Desde Tabriz, el líder supremo de Irán, Ali Yamenei, ha lanzado un mensaje que ha puesto en alerta roja al Pentágono. Ha sido claro, incluso el ejército más poderoso del mundo puede recibir una bofetada tan fuerte que no se vuelva a levantar. Y no habla de metáforas, amigos de Keonageo. Khamenei prometió hundir los portaaviones estadounidenses si Washington se atreve a enviarlos contra las costas persas. Irán afirma tener armas, misiles hipersónicos y enjambres de drones de ataque capaces de perforar las defensas de un grupo de batalla de portaaviones. Para Khamenei, el poderío militar de Estados Unidos ya no es una garantía de seguridad, sino un objetivo de gran calibre. Es la respuesta directa a la presión de Washington que intenta imponer resultados predeterminados en las negociaciones nucleares. Es estúpido, dijo el líder supremo, venir a negociar diciendo que el resultado debe ser lo que Irán no tenga, que Irán no tenga energía nuclear. Es estúpido, dice. Negociar una decisión ya tomada y no en la que participa Teherán. Para Teherán, el tiempo de las imposiciones estadounidenses, pues, se ha terminado. Sanar las heridas para la guerra. Pero lo más revelador de este discurso es cómo Jamenei está cerrando filas internamente. Tras los violentos disturbios de enero, el líder supremo ha hecho un movimiento maestro de pacificación. Ha incluido a los manifestantes engañados e inexpertos en la categoría de mártires, llamándolos nuestros hijos. Está separando a la base social del país de los instigadores extranjeros. Irán sabe que para enfrentar una amenaza externa de la magnitud de Estados Unidos necesita una retaguardia unida. Al perdonar y conmemorar a los que salieron a la calle, Jamenei está preparando a la nación para un estado de guerra total. Analicemos el contexto geo. Esa vulnerabilidad de los portaaviones. Lo que pasa
Amigos de que hablan Geo, es que en la guerra moderna de 2026, y como lo dijimos anteriormente en otro video donde hablábamos de las flotillas rusas, las nuevas, los portaaviones son considerados para muchos analistas como grandes ataúdes flotantes. Frente a los misiles balísticos antibuque de alta presión, Irán ha invertido décadas en esta capacidad asimétrica. Y no hay que olvidar también el apoyo ruso, ¿no? Negociación sin rendición. El rechazo de Jamenei a los resultados predeterminados para Irán, una negociación donde Estados Unidos dicta el final antes de empezar, no es diplomacia. Es una demanda de capitulación que no van a aceptar. Así que nos contamos con una guerra híbrida e interna. Jamenei identifica los disturbios de enero como una herramienta de fuerzas extranjeras para debilitar el país antes de un ataque militar. Su discurso en Tabriz es un ejercicio de contrainteligencia social. Entremos de lleno al bloque 5 de este segmento, el infierno de Briansk, diplomacia o invasión. Cerramos el programa con una noticia que nos hiela la sangre, y no por el invierno ruso. Entre el 15 y el 16 de febrero hemos sido testigos del mayor ataque aéreo de la historia sobre la región de Briansk. Solo en 24 horas, las defensas rusas y las brigadas Bryansk tuvieron que interceptar 229 drones ucranianos. Nunca antes, en 4 años de conflicto, se había visto tal cantidad de metal lanzado simultáneamente contra una sola región. El gobernador Alexander Bogomaz ha confirmado daños severos en la infraestructura energética. El objetivo era claro, la subestación de Novobryanskaya de 750 kilovoltios. Querían dejar a oscuras y sin calefacción a los cientos de miles de civiles en pleno febrero. Y aunque sus ingenieros hicieron milagros para restablecer el servicio en 3 horas, la táctica vieja conocida es la misma, limpieza de energía, que vimos antes de la invasión de Kursk en el 2024 y los ataques de Belgorod en el 2025. Así que la sombra de una nueva invasión. Lo más alarmante no está en el aire, sino en el suelo. Expertos militares como Alexei Sukonkin reportan una concentración masiva de fuerzas de élite ucranianas cerca de la frontera. Las brigadas de asalto aerotransportadas 82 y 95, junto con las 148 de artillería, han regresado al frente tras meses de reabastecimiento. Son unidades frescas, listas para ser lanzadas a un nuevo intento de romper la frontera estatal rusa. ¿Por qué ahora? Los medios ya lo llaman el ultimátum de Kiev en Ginebra. Zelensky y su cúpula saben que en la mesa de Suiza, Medinsky no va a ceder ni un milímetro. Por eso necesitan un golpe de efecto, sangriento, en territorio ruso para tener algo con que chantajear a Moscú en las negociaciones. Están dispuestos a sacrificar a sus mejores hombres solo para una fotito en un pueblo fronterizo ruso que mejore su posición en la mesa trilateral. Contexto geo. La táctica de saturación. Lanzar 229 drones no busca solo destruir objetivos, sino agotar los misiles de defensa aérea rusa, Pantsir y S-400, para dejar el camino libre a misiles de mayor precisión como los HIMARS. Ese precedente de Kursk, no hay que olvidar que la inteligencia rusa ya detectó este patrón antes. Los cortes de luz masivos suelen ser el preludio de un movimiento de infantería mecanizada. Así que la guardia en Bryansk debe ser absoluta, la guardia siempre alta. La respuesta de Sumy y Chernihiv. Históricamente, cada vez que Kiev ataca la frontera, Rusia responde abriendo nuevos ejes de avance. Si intentan entrar en Bryansk, la ruta hacia Chernihiv, a solo 200 kilómetros de Kiev, pues podría ser la respuesta final del Kremlin. Ahora bien, poner atención a esto porque esto sí, a mí, por ejemplo, me heló la sangre. El hackeo a Palantir. El cerebro de la guerra al desnudo. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo, y prepárense para lo que podía ser el mayor escándalo de inteligencia del siglo.
El empresario King.com acaba de anunciar que Palantir Technologies, la empresa más opaca y poderosa del complejo militar industrial de Estados Unidos, ha sido hackeada. No fue un ataque común. Se utilizó un agente de IA avanzado para obtener derechos de superusuario. Lo que han encontrado dentro define la palabra conspiración. Palantir es el sistema operativo del Pentágono. Según la filtración, sus algoritmos no solo coordinan los ataques de drones en Belgorod y Briansk, sino que guardan una caja fuerte con transcripciones de conversaciones privadas entre Trump, Elon Musk y J.D. Vance. Pero lo más aterrador, porque eso no es nada, lo más aterrador, amigos de que hablan Geo, es que Palantir estaría modelando el uso de armas nucleares y biológicas tácticas en ciudades rusas como Donetsk y Briansk. ¿Mm? Esto no solo es software, es planificación de un Armagedón digital. Aquí tenemos que hablar otra vez de la sombra de Igor Kirillov y la guerra de los 12 días. ¿Recuerdan al general Igor Kirillov, jefe de protección nuclear de Rusia, asesinado en diciembre pasado? Él ya lo advirtió. Kiev tiene el combustible nuclear y la intención de una provocación. Las filtraciones de Palantir sugieren que esta falsa bandera nuclear ha sido modelada paso a paso. Es más, se revela que los informes de la OIA que llevaron a la guerra de los 12 días contra Irán a principios de este mes se basaron en datos manipulados a través del software de Palantir. ¿Mm? ¿Estamos ante una entidad que crea la realidad para justificar la invasión? Ginebra 2026. Yo le llamaría la tregua de los hipócritas. Mientras estas filtraciones incendian la red, en Ginebra se sientan a negociar hoy, 17 de febrero, el ministro ucraniano Rustem Umerov llega con una exigencia, un alto al fuego energético. Es el como de la hipocresía, ¿no? Mientras lanzan 229 drones para dejar a Briansk sin calefacción y Belgorod, en la mesa de Ginebra piden que Rusia deje de tocar sus centrales. No es una petición de paz, es una exigencia estratégica. Kiev sabe que su red eléctrica está al borde del colapso total y quieren usar los ataques terroristas en el frontera como cambio de moneda. Pero Medinsky no ha ido a Suiza para ser compasivo. Sabe que esta tregua solo serviría para que el complejo militar industrial ucraniano siga produciendo armas. Moscú ha subido la apuesta. Si Palantir está coordinando los ataques, el tiempo de los gestos de buena voluntad se ha terminado. O hay seguridad total para las regiones rusas o no habrá luz para nadie. Contexto geo. Inteligencia artificial como arma ofensiva. No es la primera vez que vemos esto. Palantir utiliza el Big Data para crear gemelos digitales de ciudades rusas y simular el impacto de ataques. No es ciencia ficción, amigos. Es el uso de la inteligencia artificial para maximizar el daño civil. Ese muro de pago diplomático. La estrategia de Kiev, atacar civiles para luego ofrecer detenerse a cambio de concesiones en Ginebra. Es la diplomacia de la extorsión. La respuesta rusa. Esa filtración de Palantir podría obligar a Rusia a activar a fuerzas de misiles estratégicos en estado de alerta máxima si se confirma que se están preparando componentes biológicos o nucleares para Ucrania. La situación se ha puesto muy dura, muy tensa después de esto Palantir. Yo ya lo veía venir. Desde la aparición de este loco haciendo piruetas en su entrevista, el CEO de Palantir, dije, esto huele muy mal. Así que el radar no descansa. Amigos de qué hablan Geo, el mundo de 2026 es un laberinto de algoritmos y traiciones. Desde el hackeo a Palantir hasta las mesas de mármol de Ginebra, la verdad está siendo bombardeada. Pero aquí, con el cafecito, el mate más tarde, es muy temprano para mate todavía, y la guardia alta, seguimos buscando la señal entre tanto ruido. ¿Es Palantir el verdadero enemigo oculto detrás de cada misil que cae en Briansk?
¿Cederá Medinsky ante el chantaje energético de Humero? Los leo con atención. Gracias por su lealtad. Si les ha parecido este análisis, denle me gusta. Si son unos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.